Somos la radio número uno en todo. La radio ha sido protagonista en diferentes momentos de la historia. Ha acompañado momentos felices y tristes de todos los que la elegimos para escuchar noticias, música y opiniones desde el medio de comunicación más cercano a la sociedad. En Colombia, la radio nos ha narrado triunfos y derrotas. Por ello, hace parte importante de nuestra historia. Conozcamos juntos la evolución de la radio en Colombia. ...11 de enero de 1915... primera infraestructura de comunicación inalámbrica. Antes de fundar las primeras radiodifusoras, era preciso que el país desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica, la cual se inició en 1915 con los servicios de radiotelegrafía de la empresa Marconi Wireless, considerada como el monopolio mundial de la radio, estableciéndose en el país a través de la concesión de explotación absoluta durante 20 años por el gobierno del general Ospina. El 16 de julio de 1915 al 20 de octubre de 1995, primeras radios de nuestro país. Los primeros radios que hubo en nuestro país fueron vitrolas y ortofónicas, grandes equipos que funcionaban con tubos que se calentarían para que la señal pudiera llegar. La radio corresponde al sistema de transmisión y el radio al equipo que recibe la señal. En Colombia, la radio empezó a funcionar el 5 de septiembre de 1929 y muy pronto ya contaba con 6 emisoras radiales. 1 de enero de 1923. Historia de la radio en Colombia. La radiodifusión fue lanzada en el país por iniciativa de los radioaficionados, quienes desde 1923 trajeron los primeros receptores transmisores de baja potencia. El 12 de abril del año 1923 al 19 de noviembre del año 2010, Colombia, uno de los primeros países en desarrollar la radio. A pesar de haber sido un país eminentemente rural, Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en desarrollar la radio. El 12 de abril del año 1923, el presidente general Pedronel mandaba un mensaje a Guillermo Marconi con un motivo de la inauguración del telégrafo inalámbrico en Colombia. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Periodo entre el 6 de febrero de 1924 al 23 de agosto de 1929. Primeros equipos de onda larga de 1 kilovatio. El gobierno se percata de la necesidad de montar una radiodifusora que le permitiera tener una voz oficial. Por eso solicitó en 1924 los primeros equipos de onda larga de 1 kilovatio de potencia a la empresa Telefunken. Pero dichos equipos llegaron de manera tardía hasta el año de 1929. El 19 de marzo del año 1929 es el nacimiento oficial de la radio en Colombia. Este año marcó el nacimiento oficial de la radiodifusión colombiana, aunque hubo que esperar 2 años para que su introducción definitiva fuera irreversible. 16 de julio de 1929, la primera radio del país. El presidente Miguel Abadía inauguró la primera radio del país, la HJN, más tarde la Radiodifusora Nacional, el 7 de agosto de 1929. A los 4 meses apareció la primera estación privada, el 8 de diciembre de 1929, con un pequeño equipo de 15 vatios y la sigla de identificación HKD, cuyo nombre más tarde sería La Voz de Barranquilla. 18 de marzo de 1930, primera emisora de carácter comercial. La primera emisora de carácter comercial fue fundada en enero de 1930 con la sigla HKF.
Columbia Radio and Electric Corporate, a la cual le surgieron otras 5 emisoras comerciales. 22 de junio de 1934. Ejercían la radio por un joven. En 1934, los dueños de las emisoras eran a su vez los directores, operadores y vendedores en la radio. La mayoría de ellos atendían otros negocios o profesiones y la radiodifusión la ejercían a manera de hobby, lo que se traducía muchas veces en un funcionamiento irregular, pues en muchas ocasiones se percibían los transmisores de acuerdo con el tiempo libre de sus dueños y directores, que de por sí coincidía con los tiempos libres de los pocos radioescuchas. En ese tiempo, unos 250 receptores solo en Bogotá para 1930. 6 de septiembre de 1936. Manejo de las emisoras. Los clientes de las emisoras comerciales, hasta el momento creados, siempre pagaban en especie y los productos recibidos eran vendidos entre los trabajadores de las emisoras. Y cuando las emisoras crecían, las especies recibidas se emitían en premios de los programas concursos. 26 de enero de 1937. Elaboración de cuñas sin técnica radial. Las cuñas fueron elaboradas sin criterio profesional. Se realizaron sin ningún tipo de técnica radial y fueron prácticamente elaboradas por la originalidad del operador de audio. No tuvieron musicalización o efectos sonoros, ni tampoco una distribución dentro de la programación que demostrara una preocupación por los aspectos formales. 16 de julio de 1938. Pugna entre la prensa y la radio. Surge entonces una pugna entre la prensa y la radio, hasta que el punto que el día 23 de marzo de 1937, el periódico El Tiempo logra que sus influencias políticas ayuden definitivamente a la expedición del decreto 627, por el medio del cual se le prohibía a las emisoras leer las noticias publicadas por los periódicos, antes de transcurrir 12 horas después de su aparición. 22 de febrero de 1945. Crecimiento de la radio. Muchos periódicos compraron emisoras o formaron cadenas radiales. Esta primera etapa de la radio culminó a finales de 1945 con el fuerte establecimiento de una radio comercial inexperta pero creciente, con modelos importados totalmente desde Estados Unidos y con un gobierno colombiano muy interesado en su comercialización. 8 de septiembre de 1946 a 26 de junio de 1956. Lanzamiento a escala nacional. Entre los años 1946 y 1956, la radiodifusión colombiana se caracteriza por su lanzamiento a escala nacional y consolidación comercial definitiva, además de tener profundas relaciones con los acontecimientos históricos, económicos y políticos del país. 20 de enero de 1958. El hombre de la improvisación constante. Se impuso entonces el criterio de organización empresarial, una combinación de administración y producción técnica, la cual incorporaba locutores, técnicos, operadores y guionistas. 17 de noviembre de 1960. Programas humorísticos y orquestas. En esta etapa, las emisoras aumentaban sus horas de radiodifusión. Se iniciaban los programas en vivo, aparecen los primeros programas humorísticos y las orquestas de baile popular, además de programas de eventos especiales, copiando el desarrollo de modelo radial norteamericano. 28 de enero de 1964. Transmisión de partidos de fútbol y caballos. También el deporte hizo su primera aparición, pues se transmitieron algunos partidos de fútbol y carreras de caballos desde el hipódromo de los Libertadores, entre otras experiencias más. Sin embargo,
El deporte como parte de la programación no se incorporó hasta que se inventaron y se trajeron los equipos de señal FM y VHF que permitieron montar la red de enlaces de transmisión. 18 de diciembre de 1970. Reporteros. Se implantó la modalidad de desplazar reporteros al lugar de los acontecimientos, quienes transmitieron por vía telefónica hasta la emisora y de ahí a los radioescuchas, técnicas que todavía se emplean con éxito en muchas emisoras del país. 16 de octubre de 1980. Nuevas experiencias en la radio. El contexto político del país imprimió sobre la radio otra experiencia. El clima de pugna política radial permitió al gobierno sacar un decreto en julio de 1980, por medio del cual se prohibía la transmisión de noticias políticas. Por ejemplo, la vocería liberal montó en Bogotá su propia emisora, La Voz de Colombia, mientras que ya existía en Cali otra emisora con el mismo nombre y con la misma propaganda, pero conservadora. Somos la radio número 1 en todo. 22 de noviembre de 1983. La radio. La radio es un sistema de comunicación que consiste en la propagación de ondas electromagnéticas a través del espacio. Estas ondas electromagnéticas, inicialmente los mensajes que el locutor quiso transmitir, una de las radioescuchas, pero debieron ser transformados para poder transmitirse. 10 de abril de 1994. Primeras señales radiales. El primer científico precursor en el funcionar de la radio fue Guglielmo Marconi, quien logró enviar las primeras señales radiales en 1994. Por tal motivo, fue él quien registró la primera patente de la comunicación radial. Tiempo antes, en 1906, Reginald Fenderson inventó un generador eléctrico mucho más potente que permitía transportar el sonido. Posteriormente, en 1927, el laboratorio Bell inventó el transistor. La difusión de todos estos inventos fue rápida en todos los países. ...20 de mayo de 2015... Olímpica Estéreo, emisora líder de audiencia colombiana. Según el más reciente estudio, ECAR, Estudio Continuo de Audiencia Radial, en el grupo de las 15 frecuencias más escuchadas en el país, de lunes a viernes, 10 son musicales y una de ellas, Olímpica Estéreo, es la emisora líder de la audiencia en Colombia, con más de 3.170.500 de oyentes diarios. Periodo entre el 1 de julio del 2012 al 7 de agosto del 2016. Emisoras con más oyentes diarios en Colombia. Olímpica Estéreo es la emisora líder de audiencia en Colombia, con 3.127.000 oyentes diarios. Las emisoras musicales que le siguen son La Mega con 1.800.000 oyentes, Tropicana Estéreo con 1.730.000 oyentes y Radio 1 con 1.480.000 oyentes diarios. Hemos llegado al final de su programa favorito. No olvide sintonizarnos mañana a la misma hora. Les agradecemos por su sintonía y no se despeguen de esta radio, su casa. Somos la radio número 1 en todo.